Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A comienzos de 1992, las autoridades estadounidenses comenzaron a recibir reportes inquietantes desde un centro religioso ubicado cerca de Waco, Texas. Se trataba del complejo Monte Carmelo, sede del grupo conocido como los Branch Davidians. Tras investigaciones discretas en las que participaron agentes encubiertos, se descubrió que dentro del lugar se almacenaba una cantidad significativa de armamento y municiones. Ante la preocupación por el potencial peligro, se emitió una orden para realizar una inspección formal enfocada en el líder del grupo, David Koresh. Lo que se planeaba como una operación rápida terminó en un tenso enfrentamiento ocurrido el 28 de febrero de 1993. Dejando un saldo lamentable entre ambos bandos. Aquello fue solo el comienzo de lo que pasaría a conocerse como el asedio de Waco. El FBI tomó el control de la situación y estableció contacto con los miembros del grupo a través de negociaciones telefónicas. Uno de los intercambios más extraños fue cuando Koresh, quien aseguraba tener un papel espiritual muy importante, empezó a hablar sobre pasajes bíblicos y temas simbólicos, poniendo a prueba la paciencia de los negociadores. La situación trajo recuerdos de otras tragedias colectivas en la historia de Estados Unidos, lo que obligó a las autoridades a actuar con extrema precaución. Así, comenzó un prolongado cerco que se extendió durante 51 días, capturando la atención del país entero. Pero, ¿cómo llegó ese grupo religioso a establecerse en Waco? Para entenderlo, hay que retroceder a 1955. En ese año, una división dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día llevó a que un grupo de miembros decidiera continuar por su cuenta, formando una comunidad conocida como los Davidianos. Con el tiempo, se trasladaron a una zona apartada cerca de Waco, Texas, donde fundaron su propio asentamiento espiritual en una colina. Nombraron su comunidad Monte Carmelo, en referencia a un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Allí construyeron un complejo autosuficiente con áreas dedicadas a la administración, alojamiento y almacenamiento, con la firme creencia de que eran testigos de una era profética, e incluso afirmaban que el regreso de Jesucristo era inminente. Y fue en este lugar donde, décadas después, comenzaría uno de los episodios más tensos y polémicos de la historia moderna de Estados Unidos. Los seguidores del grupo esperaban con entusiasmo lo que ellos consideraban un evento espiritual trascendental. Algunos incluso vendieron sus propiedades para unirse por completo a la comunidad. Sin embargo, todo dio un giro radical cuando, en 1981, un joven llamado David Koresh se integró a la iglesia, ganando rápidamente influencia entre sus miembros. Avanzamos al 28 de febrero de 1993, un domingo que quedaría marcado en la historia. Ese día, David y su grupo ya estaban al tanto de una posible intervención federal. Uno de los familiares de Koresh había advertido que algo grande estaba por suceder, y gracias a eso lograron identificar a un presunto agente infiltrado. En previsión de lo que creían inminente, se distribuyeron armas entre los miembros masculinos del grupo, mientras que mujeres y niños fueron llevados a áreas más protegidas dentro del complejo. A pesar de que los federales sabían que el factor sorpresa se había perdido, decidieron seguir adelante con la operación. Lo que ocurrió a continuación sigue sin estar del todo claro, ya que no hay consenso sobre quién disparó primero. Durante los primeros momentos del enfrentamiento, uno de los miembros del grupo, Wayne Martin, logró hacer una llamada de emergencia para intentar frenar la situación. El sheriff local,
sorprendido por lo que escuchaba, aseguró no tener conocimiento del operativo en marcha. Aunque intentó contactar con las autoridades responsables, la comunicación fue inicialmente infructuosa. Más tarde se logró establecer contacto y se acordó una tregua temporal. Durante ese tiempo se permitió la salida de personas heridas y se recuperaron cuerpos sin vida. Fue un momento tenso y doloroso para ambas partes involucradas. Lamentablemente, otro incidente se produjo poco después. Un integrante del grupo, Michael Schroeder, perdió la vida al intentar volver al complejo sin saber que el alto el fuego ya estaba activo. Tras estos eventos, el FBI tomó el control completo de la situación. Se designó al agente especial Jeff Yamar para liderar el operativo, mientras un equipo de más de 25 negociadores intentaba mantener un canal de comunicación abierto con David Koresh. Durante los primeros días del cerco, se logró un acuerdo. Koresh accedió a liberar a 19 niños a cambio de que se transmitiera un mensaje suyo a través de la radio. El mensaje fue emitido a nivel nacional, y las autoridades esperaban que ese fuera el primer paso hacia una solución pacífica. Sin embargo, tras la emisión, David aseguró que había recibido una nueva señal divina que indicaba que todos debían permanecer dentro del complejo. Con aproximadamente 98 personas aún en el recinto, la situación se volvía cada vez más complicada. Las tensiones aumentaban y las condiciones dentro del lugar eran cada vez más difíciles. No obstante, en el 9º día del asedio, los davidianos entregaron un video al FBI en el que mostraban que quienes estaban dentro no eran rehenes, sino que permanecían allí por voluntad propia. Según David, todos los integrantes del grupo permanecían en el complejo por decisión propia. Para respaldar su afirmación, enviaron una grabación de 2 horas al FBI en la que adultos, jóvenes y niños hablaban con convicción sobre su deseo de quedarse junto a su líder espiritual. Pese a este gesto, las negociaciones no mostraban avances significativos. Dentro del FBI comenzaron a surgir posturas enfrentadas. Algunos agentes apostaban por seguir dialogando, mientras otros consideraban que era momento de intervenir por la fuerza. Con el paso de los días, el escenario se volvió cada vez más tenso. El gobierno decidió movilizar recursos del ejército, incluyendo tanques y vehículos blindados que patrullaban la zona. Además, se suspendieron los servicios básicos como el agua y la electricidad, obligando a quienes estaban dentro a subsistir con los suministros almacenados. Uno de los momentos más controversiales fue cuando los vehículos blindados comenzaron a destruir algunos objetos personales del grupo, lo cual generó molestia entre sus líderes. Aún así, David accedió a que varios miembros abandonaran el complejo, en su mayoría personas que podrían ser testigos clave si se iniciaban procesos legales. Con el paso del tiempo, se aplicaron estrategias psicológicas para generar presión. Algunas de estas acciones, como reproducir ruidos fuertes durante la noche, luego serían duramente criticadas por expertos y abogados. Según ellos, tales métodos no hacían más que alimentar las creencias apocalípticas del grupo, reforzando su idea de que se encontraban en medio de una especie de batalla espiritual. Incluso, estudiosos de la Biblia advirtieron que estas acciones podían ser malinterpretadas por los seguidores de Koresh como señales profetizadas, aumentando así el riesgo de una respuesta violenta. Y efectivamente, el ambiente comenzó a cambiar. David, en medio de su fervor religioso, llegó a proclamarse como un mensajero divino. En su visión, estaban enfrentando una lucha entre el bien y el mal. Esta actitud encendió las alertas dentro del FBI, que temía que la situación terminara de manera trágica si no se actuaba pronto. Con ese contexto,
la recién nombrada fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, dio luz verde para proceder con una operación más contundente. Según informes posteriores, esa decisión estuvo motivada por preocupaciones sobre el bienestar de menores que aún se encontraban en el complejo. Poco después, el conflicto escaló a un punto de no retorno. La situación se salió de control cuando las tensiones y las creencias extremas se mezclaron, dando lugar a un desenlace que conmocionaría a todo un país. Con la aprobación oficial para intervenir, se puso en marcha una operación definitiva. Lo que ocurrió a continuación fue un enfrentamiento intenso entre las autoridades y los seguidores más cercanos a David Koresh, que se negaban a abandonar el complejo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Koresh, convencido de que estaban siendo atacados injustamente, instó a sus seguidores a prepararse para defenderse. El ambiente dentro del lugar se tornó aún más caótico, marcado por el miedo, la confusión y la firme creencia de que estaban luchando contra una amenaza externa. Ese fue el inicio de una tragedia que quedaría marcada para siempre en la historia de Estados Unidos, comparable con los hechos más perturbadores liderados por figuras radicales del pasado. Las decisiones de David Koresh llevaron a sus seguidores por un camino sin retorno, guiados por una fe inquebrantable en sus enseñanzas. Muchos lo consideraban la única esperanza en medio del caos y veían en él un cumplimiento profético. Pero antes de entender cómo llegó todo a ese punto crítico, necesitamos regresar al inicio de su historia. David Koresh, cuyo nombre de nacimiento era Vernon Wayne Howell, nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Su madre, Bonnie Sue Clark, tenía apenas 14 años cuando lo tuvo, y su padre, un joven carpintero de 20 años, pronto desapareció de sus vidas. Creció en un entorno inestable y durante su adolescencia dejó la escuela. En ese tiempo encontró consuelo en la lectura intensiva del Nuevo Testamento, lo que marcaría profundamente su vida. A los 19 años, tuvo una relación con una joven de 16 que quedó embarazada, pero él mismo expresó que no estaba listo para asumir responsabilidades como padre. Poco después, se convirtió al cristianismo y se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, congregación a la que asistía su madre. Fue allí donde comenzó a sentir un llamado divino, según decía. Incluso aseguró que Dios le había revelado que debía casarse con la hija del pastor. Esto provocó su expulsión inmediata del grupo. En 1981 se trasladó a Waco, Texas, y encontró un nuevo hogar espiritual entre los davidianos. 2 años después, comenzó a afirmar que tenía el don de la profecía. En esa etapa, también inició una estrecha relación con Lois Roden, una mujer mayor que lideraba el grupo en ese momento. Afirmaba que había recibido una revelación divina. Debían tener un hijo que sería alguien especial. Esto causó fricciones dentro de la congregación, sobre todo con George Roden, hijo de Lois, quien aspiraba a convertirse en el nuevo líder del grupo. La creciente influencia de David comenzó a despertar tensiones dentro de la comunidad religiosa. Más adelante, David afirmó que había recibido una nueva instrucción divina. Debía casarse con otra integrante del grupo, una joven llamada Rachel Jones. Esto enfureció aún más a George Roden, quien terminó por expulsarlo del recinto a punta de arma. Aquello marcó un punto de quiebre. La comunidad, dividida entre la tradición y la visión moderna que traía David, empezó a fracturarse. Uno de los miembros más antiguos, Charles Spacey, que había estado en la iglesia desde 1970, no aceptó las nuevas ideas. Ya había tenido desacuerdos con Lois Roden anteriormente, y esta vez decidió dar un paso firme. Abandonó Monte Carmelo junto a varios fieles
y fundó su propia comunidad davidiana en el estado de Alabama. Mientras tanto, David, junto con Lois Roden y unos 25 seguidores leales, se estableció en la ciudad de Palestine, Texas, donde vivieron por 2 años. Durante ese tiempo, comenzó a atraer nuevos seguidores, no solo de Estados Unidos, sino también de países como Reino Unido, Australia, Israel y otros lugares. Todavía utilizaba su nombre de nacimiento, Vernon Wayne Howell, pero pronto decidió cambiarlo. Eligió el nombre David Koresh, en referencia a una figura histórica bíblica, explicando que el cambio tenía fines prácticos y de proyección pública. En 1986 falleció Lois Roden. David asumió entonces un liderazgo más radical dentro del grupo. Promovía la vida en pareja como un valor espiritual, aunque con una excepción importante. La poligamia, según él, solo le estaba permitida a él mismo. Fue también ese mismo año cuando David comenzó a difundir una nueva interpretación de las Escrituras que llamó la Casa de David. Esta doctrina, altamente polémica, afirmaba que debía formar una gran familia espiritual, una línea profética de descendencia. Sin embargo, algunos testimonios de antiguos miembros, como David Bonds, afirmarían más tarde que esa supuesta doctrina no era más que una excusa para ejercer un control absoluto y establecer relaciones inapropiadas con menores. Tales acusaciones fueron respaldadas por eventos muy delicados y cuestionables dentro de la comunidad. En diciembre de 1987, la tensión entre David y George Roden llegó a un punto crítico. George desafió a David a una absurda competencia para demostrar quién tenía un poder más divino, incluso proponiendo una prueba tan bizarra como intentar revivir a un fallecido. David aceptó el reto, pero no llegó solo. Apareció con 7 de sus seguidores, todos armados. El resultado fue un tiroteo. La policía, alertada por los disparos, llegó al lugar y encontró a George herido detrás de un árbol. Fue llevado al hospital con lesiones leves. Las autoridades de Texas no tardaron en actuar. David y su grupo fueron acusados de intento de homicidio. Durante el juicio, Koresh alegó que había acudido al complejo porque sospechaba que George Roden estaba cometiendo actos extremadamente perturbadores que debía denunciar. Finalmente, el juicio contra David Koresh y sus seguidores fue anulado. Todos fueron absueltos. En aquel momento, ninguno de los presentes en ese tribunal imaginaba lo que se estaba gestando. Nadie sospechó que David no solo estaba tomando el lugar de Lois Roden, sino que estaba creando algo completamente distinto, algo mucho más oscuro. En 1988, uno de los miembros de la iglesia, Dale Adair, le confesó a George Roden que creía que David era, en realidad, la reencarnación del Mesías. Aquellas palabras desataron la furia de George, que, cegado por la ira, atacó a un miembro de su comunidad con un hacha. Fue arrestado, juzgado y finalmente condenado por asesinato. Y fue ahí, en ese contexto, que el control del Monte Carmelo pasó a estar disponible. Aunque la propiedad seguía a nombre de la familia Roden, fue puesta a la venta y David Koresh no desaprovechó la oportunidad. Reunió una gran cantidad de dinero, en parte gracias a las donaciones de sus fieles, y logró comprar el lugar. Lo rebautizó como Rancho Apocalipsis, un nombre que, sin saberlo, parecía anticipar el terrible destino del sitio. Al tomar posesión del terreno, el grupo descubrió algo inesperado: un laboratorio de metanfetamina oculto en las instalaciones. David lo denunció a las autoridades, queriendo dejar claro que él era diferente, que su comunidad no estaba involucrada en actividades ilegales. Pero en su vida privada, la historia era muy distinta. Para entonces, David
ya había tenido al menos 7 hijos con menores que él consideraba sus esposas espirituales. Una situación extremadamente preocupante, que más adelante se convertiría en una de las principales razones por las que el gobierno intervendría con fuerza. Al año siguiente, Koresh comenzó a creer que debía expandir su misión hacia Jerusalén. Quería establecer allí una iglesia davidiana. Pero luego cambió de parecer. Dijo que su verdadera misión debía cumplirse en Estados Unidos, porque ahí sería donde se desarrollaría el verdadero enfrentamiento entre el bien y el mal. Ya en la ciudad de Palestine, Texas, reafirmó su control total sobre sus seguidores. Les exigió que no confiaran en nadie más, ni amigos, ni familiares, ni siquiera antiguos pastores. Para él, la lógica era clara. Si las personas no tenían a nadie más, solo dependerían de él. Y así, sin filtros ni límites, David Koresh se proclamó el Hijo de Dios. Aseguraba que él era el Cordero del Apocalipsis, el único capaz de abrir los 7 sellos del fin de los tiempos. Una afirmación que elevó su figura de líder a figura divina. Y entonces el caos estalló. Con cada nuevo sermón, cada nueva orden, el grupo se volvía más cerrado, más aislado. El gobierno de Estados Unidos comenzó a mirar de cerca a la comunidad de Waco, preocupados por el creciente número de armas, las denuncias de abusos y la peligrosa devoción de sus seguidores. Finalmente, el FBI decidió actuar. Sabían que el grupo estaba fuertemente armado, así que diseñaron una operación precisa. Usarían vehículos blindados para abrir agujeros en las paredes del complejo y lanzar gas lacrimógeno. El objetivo no era atacar directamente, sino forzar una rendición sin pérdidas humanas. Por megafonía, los agentes advirtieron claramente: «No responderemos con fuego, no disparen, ríndanse». Pero dentro del complejo, la respuesta fue totalmente opuesta. Los davidianos abrieron fuego contra los vehículos del FBI. La situación se salió de control y los agentes respondieron aumentando la cantidad de gas lanzado al interior del edificio. La operación duró casi 2 horas. Se usaron múltiples cargas de gas en un intento por hacer salir a los miembros del grupo. Pero después de 6 horas, nadie había salido. Al parecer, muchos miembros del grupo se refugiaron en zonas subterráneas del complejo y utilizaron equipos especiales para protegerse del gas. Ante la falta de cooperación, las autoridades decidieron abrir otro acceso en el edificio, lo que provocó el colapso parcial del último piso. Poco después del mediodía, comenzaron simultáneamente varios focos de incendio dentro del lugar. Mientras las llamas se expandían rápidamente, un pequeño grupo de personas logró salir por su cuenta, pero la mayoría permaneció dentro. Las impactantes imágenes del siniestro recorrieron el mundo entero, dejando a todos conmocionados. El agente especial encargado de la operación, Jeff Yamar, ordenó que los equipos de emergencia no ingresaran de inmediato, alegando que todavía existía la posibilidad de riesgo por materiales peligrosos no identificados dentro del recinto. Al finalizar el incendio, se estimó que más de 70 personas habían perdido la vida, entre ellas varios menores de edad. Se informó que uno de los líderes cercanos a David Koresh también falleció, y que la situación al interior del complejo se había vuelto caótica en sus momentos finales. Algunos testigos locales afirmaron que hubo intentos de escapar por parte de miembros del grupo, los cuales no siempre tuvieron éxito. Las investigaciones posteriores indicaron que un número importante de personas había perdido la vida por heridas graves antes de ser alcanzados por el fuego. También se hallaron casos en los que algunos adultos tomaron decisiones extremas con consecuencias devastadoras para los más pequeños. Tras estos hechos, más de 20 menores fueron puestos bajo protección estatal.
Profesionales en salud mental y especialistas en atención infantil que los evaluaron descubrieron comportamientos poco habituales para su edad. Relataron que se les había enseñado a dirigirse a Koresh como figura paternal absoluta y que no debían tener lazos afectivos con nadie fuera del grupo. Los psicólogos también observaron que estos niños, pese a su corta edad, sabían más sobre tácticas de defensa que sobre aspectos cotidianos de la vida. En entrevistas, algunos expresaron que dentro del complejo les hablaban sobre castigos y aislamiento como métodos de corrección. Incluso, durante su estancia en centros de acogida, algunos preguntaron si existían habitaciones especiales similares a las que conocían en Monte Carmelo, lo que dejó a los profesionales profundamente consternados. Muchos de los menores rescatados compartieron con los especialistas que habían recibido amenazas si llegaban a revelar lo que sucedía dentro del complejo. Algunos estaban tan convencidos de que su antiguo líder aún tenía poder sobre ellos, que tardaron meses en sentirse seguros para hablar, temiendo represalias incluso después de su fallecimiento. Las niñas, en particular, mostraban señales de haber sido profundamente manipuladas. Algunas afirmaron que se les había enseñado que mantener una relación cercana con David era parte de un propósito espiritual. Con el tiempo, también salieron a la luz datos perturbadores sobre lo que ocurría tras las puertas cerradas del recinto, como la forma en que se gestionaban los fallecimientos dentro de la comunidad. Lo más delicado es que se usaban creencias religiosas para justificar actos que afectaron profundamente a la salud emocional y mental de los más jóvenes. Este tipo de manipulación fue especialmente condenada por expertos como el Dr. Bruce G. Perry, quien afirmó que David Koresh fue ganándose la confianza de su comunidad hasta que logró someterla a su voluntad, llevándolos hacia un destino trágico. Años más tarde, se encontraron grabaciones donde David respondía con sarcasmo a acusaciones relacionadas con su comportamiento con mujeres mayores, incluso llegando a hacer comentarios que hoy resultan altamente polémicos. En 1995, durante las investigaciones posteriores, una joven sobreviviente testificó sobre experiencias muy graves que vivió cuando tenía apenas 10 años. También se reveló que el día de la redada, un helicóptero con personal armado sobrevoló el complejo. Esto generó una controversia sobre quién disparó primero. En una conversación grabada, David preguntó directamente a un negociador si esos helicópteros habían abierto fuego, y aunque el agente negó que llevaran armamento montado, no descartó completamente la posibilidad de disparos desde el aire. Algunos testigos declararon haber visto impactos de proyectiles en las puertas del lugar, y un oficial dijo haber observado cómo se retiraban ciertas evidencias tras el incendio. Uno de los puntos más debatidos fue si las acciones del FBI, especialmente el uso de gas lacrimógeno, podrían haber provocado los incendios de forma accidental. Aunque el FBI inicialmente negó el uso de material inflamable, más adelante surgieron grabaciones infrarrojas que mostraban destellos interpretados por algunos expertos como posibles disparos. No obstante, otros analistas contratados por el gobierno argumentaron que esos destellos eran probablemente reflejos del entorno. Esta teoría fue posteriormente cuestionada por otros profesionales que afirmaban que los reflejos no podrían haber producido tanto calor como lo mostrado en los videos. Una exanalista de inteligencia, Mary C. Cox, aseguró tras realizar sus propios estudios que los destellos sí correspondían a disparos. En 1999, un investigador independiente retó públicamente a las autoridades del FBI a refutar sus hallazgos, pero nunca recibió respuesta oficial. Los informes forenses también fueron revisados, y aunque muchas muertes se consideraron autoinfligidas o consentidas, algunas teorías
apuntaron a actos más extremos. El cuerpo de David Koresh fue enterrado en Tyler, Texas, y a pesar de todo lo ocurrido, algunos de sus seguidores aún esperan su regreso. Aunque llegaron a circular predicciones sobre fechas específicas, ninguna se cumplió. Lo que queda claro es que David Koresh no fue más que un líder profundamente trastornado, cuya influencia terminó por cobrar la vida de decenas de personas inocentes. Sin saberlo, sus seguidores fueron llevados poco a poco hacia un destino oscuro del que nunca pudieron escapar.